¿Sabes qué es el arrebatamiento de la iglesia? ¿Sabes quiénes se quedarán en el rapto y quiénes no? ¿Sabes cómo puedes estar preparado para ese día? En este video te voy a revelar algunos secretos que quizás no conocías sobre este tema tan importante y trascendental. Comencemos. El arrebatamiento de la iglesia es el evento en el que Jesucristo vendrá por segunda vez a la tierra, pero esta vez no para juzgar, sino para llevarse consigo a todos los que le han creído y le han seguido fielmente. La Biblia dice lo siguiente en 1 Tesalonicenses 4:16-17. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto significa que todos los que hayan muerto creyendo en Jesús y todos los que estén vivos y le amen serán transformados en un instante y subirán al cielo para encontrarse con el Señor y estar con Él para siempre. Qué maravilloso será ese día. Pero también, qué terrible será para los que se queden en la tierra, porque tendrán que enfrentar la gran tribulación, un periodo de 7 años en el que habrá juicios, plagas, guerras, hambre, muerte y sufrimiento, como nunca antes se ha visto en la historia de la humanidad. La Biblia dice en Mateo 24:21, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿A qué grupo perteneces tú? ¿Al de los que se irán con Jesús o al de los que se quedarán en la tierra? La respuesta depende de tu relación personal con Él, de si le has aceptado como tu Salvador y Señor, de si le has obedecido y servido, de si le has amado con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Lo que cuenta es tu fe genuina y viva en Jesús, el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y resucitó al tercer día. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay algo más que debes saber sobre el arrebatamiento de la iglesia, y es que nadie sabe el día ni la hora en que ocurrirá. Solo Dios lo sabe, y Él lo ha mantenido en secreto, para que estemos siempre vigilantes y preparados. La Biblia dice en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto significa que el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento, hoy mismo, mañana o dentro de muchos años. Nadie lo puede predecir con exactitud, aunque hay muchas teorías y especulaciones al respecto. Algunos creen que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación, otros que será en medio de ella y otros que será al final de ella. Estas son las 3 interpretaciones principales que existen sobre el momento exacto del arrebatamiento, y cada una tiene sus argumentos bíblicos y lógicos, pero lo cierto es que ninguna de ellas es definitiva ni infalible, y lo más importante no es discutir sobre ellas, sino estar listo para cuando Jesús venga. ¿Y cómo puedes estar listo? Aquí viene la parte más importante del video, así que presta mucha atención a lo siguiente. Para estar listo para el arrebatamiento, lo primero que debes hacer es arrepentirte de tus pecados y confesarlos a Dios, pidiéndole perdón y limpieza. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo segundo que debes hacer es creer en Jesús como tu Salvador y Señor, reconociendo que Él murió por ti en la cruz y que resucitó al tercer día, venciendo a la muerte y al diablo. La Biblia dice en Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo tercero que debes hacer es seguir a Jesús, obedeciendo sus mandamientos, leyendo su palabra, orando, congregándote, sirviendo, compartiendo el Evangelio y amando a Dios y al prójimo. La Biblia dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si haces estas 3 cosas, puedes estar seguro de que perteneces a Jesús
y de que Él te llevará con Él cuando venga por su iglesia. Pero si no las haces, corres el riesgo de quedarte en la tierra y de sufrir las consecuencias de tu incredulidad y desobediencia. Por eso, te invito a que hoy mismo tomes una decisión y le abras tu corazón a Jesús y le digas que quieres ser parte de su iglesia y que quieres irte con Él cuando venga. No dejes pasar esta oportunidad porque puede ser la última. Recuerda que el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento y que nadie sabe el día ni la hora. Así que, ¿qué esperas? Hazlo ahora mismo y verás cómo tu vida cambiará para siempre. Por el contrario, existen varios grupos que no podrán acceder al reino de los cielos. El primer grupo que no participará en el arrebatamiento son los incrédulos. Estas son las personas que no han creído en el Evangelio de Jesucristo, que no han reconocido su pecado y su necesidad de salvación, que no han confesado con su boca que Jesús es el Señor y que no han creído en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Estas personas están perdidas y condenadas porque han rechazado el único camino que Dios ha provisto para la vida eterna. La Biblia dice en Juan 3:18, «El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios». Esta es una declaración muy clara y contundente que no deja lugar a dudas ni a excusas. Los incrédulos no participarán en el arrebatamiento, porque no son hijos de Dios, sino hijos de la ira. La Biblia dice en Efesios 2:3, «Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás». Los incrédulos viven según su propia voluntad, sin someterse a la autoridad de Dios, y por eso están bajo su juicio. Cuando Jesús venga por su iglesia, los incrédulos se quedarán en la tierra y tendrán que enfrentarse a la gran tribulación, pero aún hay esperanza para los incrédulos si se arrepienten y se vuelven a Dios. La Biblia dice en 2 Pedro 3:9, «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Por eso, aún en medio de la gran tribulación, Dios enviará a sus mensajeros, como los 144,000 judíos sellados, los 2 testigos, los ángeles que proclamarán el Evangelio eterno, y muchos otros que predicarán la palabra de Dios a los que se han quedado atrás. Muchos de ellos creerán y serán salvos, pero también sufrirán persecución y martirio por parte del anticristo, el falso profeta y sus seguidores. Por otra parte, el segundo grupo que no participará en el arrebatamiento son los religiosos sin experiencia con Cristo. Estas son personas que creen conocer a Dios, pero no han nacido de nuevo. Tal vez pertenecen a alguna iglesia, denominación o movimiento religioso, pero no tienen una relación personal y viva con Jesús. Piensan que con cumplir ciertos ritos, normas o tradiciones ya están salvos, pero se engañan a sí mismos. La Biblia dice en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nacer de nuevo significa recibir el perdón de Dios por nuestros pecados y el don de su Espíritu Santo, que nos transforma y nos hace hijos suyos. Esto solo se logra al reconocer que somos pecadores, que necesitamos a Jesús como nuestro único Salvador y que le entregamos nuestra vida para que Él sea nuestro Señor. Dentro de esta categoría encontramos a los miembros de sectas y grupos religiosos que enseñan falsas doctrinas. Estas son personas que se apartan de la verdad revelada en la Biblia y siguen a líderes humanos que les engañan con mentiras. Algunas de estas falsas doctrinas son negar la divinidad de Jesús, negar la Trinidad, negar la salvación por gracia, añadir otros libros a la Biblia, predicar otro evangelio, etc. Estas personas se creen superiores a los demás y se aíslan del mundo, pero en realidad están bajo el poder de Satanás, el padre de la mentira. La Biblia dice en 2 Juan 1:9, «Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿no tiene a Dios?».
El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si tú perteneces a alguna de estas sectas o grupos religiosos, te exhorto a que abras los ojos y salgas de ahí. No te dejes engañar por falsos maestros que te alejan de la verdad. Solo hay un camino al cielo, y ese es Jesucristo. Él dijo en Juan 14:6, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Si tú quieres ir con Él en el arrebatamiento, tienes que dejar las falsas doctrinas y seguir la sana doctrina de la Biblia. Finalmente, el tercer grupo que no hará parte del rapto son los que la Biblia llama creyentes tibios o enfriados espiritualmente. ¿Qué significa ser tibio o enfriado espiritualmente? Significa que tu fe en Jesús no es firme, ni constante, ni apasionada. Significa que tu amor por Dios se ha enfriado y que has dejado que el mundo, el pecado y la carne te influyan y te alejen de Él. Significa que no vives en santidad, ni en obediencia, ni en comunión con Dios. Significa que eres indiferente, conformista y negligente con las cosas de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis 3:15-16, «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Estas son las palabras que Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea, una iglesia que se había vuelto tibia y enfriada espiritualmente. Jesús les reprochó su actitud y les advirtió que si no se arrepentían y se volvían a Él, los rechazaría y los dejaría fuera de su reino. Esto es lo que le pasará a los creyentes tibios y enfriados espiritualmente cuando venga el arrebatamiento. No serán arrebatados, sino que se quedarán en la tierra y tendrán que pasar por la gran tribulación, o peor aún, morir en sus pecados y perder la salvación. ¿Por qué Jesús no arrebatará a los creyentes tibios y enfriados espiritualmente? Porque Él quiere una iglesia pura, santa, fiel y sin mancha. Porque Él quiere una iglesia que le ame con todo su corazón, alma, mente y fuerza. La Biblia dice en Efesios 5:25-27, «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha». Ten muy en cuenta que vivir en santidad es una decisión diaria que requiere de tu compromiso y tu obediencia. Pero también debes velar en oración. Esto significa mantener una vida de oración y comunión con Dios, hablando con Él, escuchando su voz, adorándole, agradeciéndole, pidiéndole y confiando en Él. La Biblia dice en Mateo 26:41, «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Velar en oración es estar alerta y preparado, sabiendo que el tiempo es corto y que el enemigo está buscando destruirte. Pero también es estar confiado y esperanzado, sabiendo que Dios está contigo y que Él tiene el control de todo. Orar es la forma de conectarte con Dios, de expresarle tu amor, tu dependencia, tu necesidad y tu gratitud. No te apegues a las cosas materiales, sino que pon tu tesoro en el cielo. No te avergüences del Evangelio, sino que predica la buena nueva. No te dejes enfriar por las pruebas, sino que persevera en la fe. No te apartes de la voluntad de Dios, sino que cúmplela con gozo. Estos son algunos de los consejos que te puedo dar para que entres en el reino de Dios. Pero hay uno, que es el más importante de todos, y es que ames a Jesús por sobre todas las cosas. Él es el motivo de nuestra vida, el centro de nuestra historia, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que murió por nosotros, el que resucitó por nosotros, el que intercede por nosotros, el que vendrá por nosotros. Él es el que nos ama con un amor eterno, incondicional, perfecto y fiel. Él es el que nos llama a estar con Él, a disfrutar de su presencia, a participar de su gloria, a reinar con Él. Él es el que nos dice, «He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega,
el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 22, 12, 14. Esta es la conclusión de este video. Te he hablado de los grupos que no participarán en el arrebatamiento y de cómo puedes evitar ser uno de ellos. Te he exhortado a que busques a Dios y vivas una vida de santidad. Te he recordado la importancia de estar preparados para el día del arrebatamiento. Te he hecho reflexionar sobre la situación de los creyentes tibios y la necesidad de arrepentimiento. Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a ignorarla, a rechazarla, a olvidarla? ¿O vas a aceptarla, a creerla, a aplicarla? La decisión es tuya y de ella depende tu destino eterno. Yo solo te puedo decir que el tiempo se acaba, que el Señor está a las puertas, que el arrebatamiento es inminente. ¿Estás listo? ¿Estás seguro? ¿Estás esperando? Yo sí, y espero que tú también. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Nos vemos en el próximo video.